Bueno, buenos días con todos. Eh, Nosotros somos el grupo 11, integrados por Roberto Medina y Diana Mosquera. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de la muestra. En este caso a hablar, vamos a tener tres puntos. El primer punto va a ser una pequeña definición sobre el tema. El segundo punto, para qué sirve. Y el tercer punto y último, tendremos un ejemplo donde podremos visualizar paso a paso el cómo se saca un muestreo, una muestra en Excel. Muy bien, como en primer punto, empezaremos explicando qué es la muestra, es decir, una pequeña definición en lo que respecta en la carrera de estadística. Y decimos que es un conjunto reducido de elementos seleccionados de una población o de una pequeña base de datos que hayamos escogido, que se utilizará para estudiar y hacer inferencias sobre dicha población o base. Como en segundo punto, hablaremos el para qué sirve la muestra y empezaremos dando tres puntos importantes. El primer punto importante es que nos ayuda a obtener información sobre dicha población. Como otro punto importante es que nos ayuda a ahorrar tiempo y recursos, ya que se podrá tener un mejor análisis eh, y más complejo. Y como último punto importante es que nos ayuda a evaluar hipótesis estadísticas después de haber realizado inferencias o estimaciones. Bueno, como tercer punto y último, tenemos el ejemplo. Como podemos observar, nosotros hemos cogido una variable que se llama edades. Esta variable es escogida de una base de datos realizada, donde obtenemos 32 datos. De estos 32 datos, que son las edades, sacaremos la muestra de la población que nosotros escogimos. Como para poder sacar la muestra, vamos a realizar eh, diferentes procesos. En el primer proceso tenemos la manera de sacar la muestra. ¿Cómo lo realizamos? Vamos a sección de datos, buscamos la opción de análisis de datos, esperamos que se carguen. Al obtener el cuadrito del análisis, al esperar que se nos abra, buscamos la función de muestra, que es el tema que nos tocó. Ponemos en aceptar y podemos observar que tenemos tres partes que nos están pidiendo. La primera es la entrada. ¿Qué quiere decir la entrada? Donde nosotros vamos a seleccionar el rango de la población, que en este caso sería edades. Seleccionamos todo el rango hasta el último. Volvemos. Ponemos rótulos, que es obviamente lo que nos queremos que salga.
La segunda parte que nos pide es método de muestreo. Ponemos el muestreo aleatorio y en donde dice número de muestras, ponemos el número 10. ¿Por qué ponemos el número 10? Porque indica que es el porcentaje del total de la población. Es decir, nosotros tenemos 32 datos. De esos 32 datos se tiene que sacar entre el 5 al 40%. Mayormente se sabe que es un 33,33% de la población, que en este caso nosotros de los 32 datos en total, el 33,33% es 10. Entonces quiere decir que tenemos que sacar 10, una cantidad de 10 muestreos de manera aleatoria dentro de la. En la parte de opción de salida ponemos en rango de salida. Aquí escogemos la celda en donde queremos que vaya puesta nuestros datos. Es decir, aquí. Desde aquí hasta la celda F14. Entonces, presionamos en aceptar y podemos observar eh, cómo se nos, em, cómo se nos desplazó los datos de la muestra, de de los 10 datos de muestra que pedimos. Solamente acomodamos, insertamos las tablas, los bordes de las tablas y obtendremos la muestra de las 10 cantidades de manera aleatoria. Esta es la primera parte del ejercicio para sacar la muestra. A continuación, mi compañero va a explicar la continuación del ejercicio. En la siguiente tabla vamos a calcular lo que es la media, la varianza y la desviación estándar, y vamos a ver la diferencia y qué en tanto error existe en cuanto calculamos estos tres aspectos en relación a la población y a la muestra. Para calcular la media de la población tenemos que utilizar la función promedio y seleccionamos los datos de la población. Lo que nos indica la media es el promedio de las edades de nuestra población. La varianza tenemos que calcular con la función var.p y seleccionar los datos de la población. En este caso, la varianza nos indica qué tanto varían los datos respecto al promedio. Si la varianza es alta, los datos están muy dispersos y si es baja, los datos están más concentrados alrededor de la media. Para calcular la desviación estándar, utilizamos la fórmula desbest.p con los datos de la población. Lo que indica la desviación estándar es que mide la dispersión promedio de los datos respecto a la media. Es más fácil de interpretar que la varianza, ya que esta está en las mismas unidades de medida que los datos. Para calcular la media de la muestra, utilizamos la misma función de promedio, pero con los datos de la muestra. En este caso, la muestra seleccionada tiene una media ligeramente mayor que la media de toda la población. Esto puede ser resultado de la selección al azar de la muestra. La diferencia no es muy grande, pero puede ser muy significativa dependiendo el contexto en que se utilice. Asimismo, para medir la varianza, utilizamos la fórmula var.s, que es para datos de muestra.
En este caso, la muestra indica mayor dispersión que la población. Esto puede revelar que en los datos muestrales hay más variabilidad, lo que realmente hay en toda la población. Puede deberse a valores extremos en la muestra o simplemente que la muestra no es suficientemente representativa. De igual manera, para calcular la desviación estándar de las muestras, utilizamos la fórmula desbest.m y seleccionamos los datos de la muestra. En este caso, la desviación estándar sigue el mismo patrón que la varianza. La muestra sobreestima la dispersión, dado que la desviación estándar se interpreta en las mismas unidades que los datos. Una diferencia de 0,3 puede ser moderadamente significativa. Y para calcular lo que es el error, tenemos que restar la media de la población menos la media de la muestra. En este caso, el valor es negativo, lo cual nos indica que la muestra que estamos tomando es representativa con respecto a la población. Asimismo, para calcular el error de la varianza, tenemos que restar los datos de la población menos los datos de la muestra. Y en este caso, la varianza nos indica lo mismo, un dato negativo, lo cual indica que no varía de una manera muy considerable. Y para la desviación estándar, de igual manera, restamos los datos de la población menos los datos de la muestra. En una conclusión general podemos decir que, ya que hicimos una selección al azar de la muestra, nos dio unos datos bastante representativos y con errores mínimos.